Bueno, como les decía, vamos a estudiar el capítulo 11 de segundo libro de Samuel, capítulo 11. Un capítulo sumamente interesante desde cualquier punto de vista que lo veamos, desde cualquier perspectiva. Es un capítulo sumamente importante, sumamente interesante. Ya van a ver por qué. Obviamente, si lo han leído anteriormente, saben que este capítulo habla de la caída de David, o el pecado de David. Quiero leer el proceso que voy a usar en este estudio. Voy a leer lo más rápido que pueda el capítulo 11 para que tengamos una idea del contexto que voy a explicar. Así que estamos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Verso 1 dice así: En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era aquella mujer y le dijeron: Mi rey es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ya regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: Estoy embarazada. ¡Wow! Entonces David envió un mensaje a Joab: Mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: Ve a tu casa para descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le dijo: El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campañas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa, mi señor. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Wow, interesante. Voy a dejarlo hasta ahí, verso 14. Es interesante el contexto de lo que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Interesante. Yo estuve haciendo algo de una pequeña síntesis de este capítulo. Copié en este momento algo como lo siguiente que voy a leer. Lo tengo aquí en mi PC. Dice: Hermano, yo quiero mencionarles que cuando hablamos de David y de cada etapa de su vida, yo quiero que ustedes tengan claro que estamos hablando de un hombre con virtudes y defectos. David no es un hombre perfecto. Pareciera que fuera un hombre perfecto. Venimos viendo la vida de David desde hace 15 años atrás, cronológicamente hablando y estudiando los textos en esta serie, y a nosotros nos ha parecido quizás 20 días o 22, 23 días de estudio, pero hemos estudiado cronológicamente 15 años en la vida de David. Hemos visto su persecución de Saúl en el desierto, cómo Dios lo ha protegido, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha guardado, cómo David ha escrito salmos, cómo ha escrito salmos poéticos, hermosos, salmos como en tu presencia y plenitud de gozo, salmos como prefiero un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos, salmos como el Salmo 23, Salmo 91, es decir, todos estos elementos, estos escritos sagrados nos dan una idea de que David pareciera ser un hombre casi perfecto, pero saben que David no es un hombre perfecto. La perfección no se alcanza o no será alcanzada en su plenitud en esta tierra y sobre todo en esta carne donde estamos y vivimos. Eso se debe, hermano, o eso, mejor dicho, eso no debe ser una excusa para no ser transformados a la imagen y a la gloria de Dios. No podemos usar esa excusa diciendo: bueno, la perfección no se va a alcanzar en esta tierra, no seremos totalmente santos en esta tierra, por lo tanto voy a sucumbir ante la tentación. No.
Hacer eso es no entender la gracia de Dios y no entender la palabra inspirada por Dios. Así que David nos va a mostrar cómo un hombre puede ser usado por Dios de una manera impresionante. Ya Él nos mostró eso, cómo el hombre de Dios, como un hombre de Dios como David puede ser usado por nuestro Señor, por nuestro Dios, por nuestro Salvador, de una forma, de una manera impresionante. Y a su vez, también nos muestra la vulnerabilidad del ser humano, del hombre, en este caso de David. David nos va a mostrar, o Dios nos va a mostrar también en los escritos que vamos a estudiar, la vulnerabilidad de David. Su pecado nos enseña que debemos estar, hermanos, hermanas, en la presencia de Dios, que cualquier paso en falso podría costarnos, hermanos, tantas, pero tantas cosas. Ese es el punto. David no es un hombre perfecto. David, estamos acostumbrados a ver a David en victoria, en batalla, dependiendo de Dios, consultando a Dios, honrando a Dios, perdonando a sus enemigos. Pero ahora vamos a ver un David diferente. Así que yo quiero que uses el chat y puedas hacer algunas preguntas concernientes a lo que vamos a estudiar en esta tarde. Yo espero que esto sea de mucha edificación, como sé que ha sido para mí en especial. Les confieso que tengo años leyendo esta historia. Les he dicho en más de una oportunidad que David es mi personaje favorito. Amo a este hombre. Algún día espero conocer a David en la eternidad, en los cielos. David está ya en los cielos, en la eternidad, con nuestro Señor. Y es impresionante la vida de David, hermano. Me impacta, me influye de una manera sobrenatural. Veo a David y veo a un hombre de Dios, pero ahora voy a leer de David la vulnerabilidad de un hombre de Dios, en este caso del rey David. Punto número uno, como lo vimos, punto número uno, David cae en pecado. Qué triste situación. Esta es la historia negra de David. Este es el capítulo negro de David. Yo le titulo a esta parte en la vida de David, la historia negra de David, el capítulo negro de David, la mancha de David. Es increíble. Dios había llevado, hermanos, había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos. Lo hemos visto en la serie, ¿verdad? Como David ha conquistado pueblos alrededor. David llegó a reinar sobre todo un imperio, está reinando sobre todo el imperio. Israel se ha convertido en un imperio. Sin embargo, mis amados hermanos, no les extrañe que pueda derramar algunas lágrimas. La vida de David me impacta, me emociona, me influye y me entristece este capítulo en la vida de David. Sin embargo, veo la vida de David que toma otro rumbo. Después de haber alcanzado la cumbre. Recuerden, David está en el éxito, en la máxima expresión. David está en la cumbre, mis amados hermanos. David solo apartó los ojos de Dios por un momento, por un tiempo, y su vida va a cambiar para siempre. Así como Dios cambió su vida desde el redil, donde estaban las ovejas, allá en primer libro de Samuel 16, cuando fue ungido, hasta el trono, vemos 15 años de transformación positiva en la vida de David. Vemos un David crecer de forma impresionante, de una forma increíble. Nos gustaría estar en los zapatos de David en esos 15 años, pero ahora no queremos estar en los zapatos de David en este capítulo. David, hermanos, va a sucumbir ante la tentación. David cae en pecado. Cuando está en la cumbre, en el éxito, David aparta los ojos de su creador, de su Dios, por un tiempo, y desde ese día su vida va a cambiar para siempre. Jamás, oigan esto, jamás David volverá a ser el mismo. Jamás volverá a gozar de las mismas bendiciones como las había gozado. David fue presa del pecado. El pecado casi lo destruyó. Casi destruye su vida por completo. Pero la misericordia de Dios nuevamente lo salva de la muerte. Pero no obstante, hermano, el pecado de David le dejó una huella imborrable en su vida. El pecado atacó 3 áreas de su vida. Atacó su vida misma. Dejó una huella imborrable en su vida, en su hogar y en la nación de Israel. 3 áreas de su vida fueron afectadas por el pecado.
su propia vida, su hogar y la nación que Dios le había entregado, la nación de Israel. 3 áreas de su vida fueron afectadas. El pecado arruina los planes, puedo ver este punto. El pecado, hermanos, arruina los planes de Dios en nuestra vida. El pecado trae consecuencias nefastas. El pecado nos destruye. El pecado nos roba el gozo, la paz. El pecado, ese gozo que tenía David, ese gozo que vemos en los salmos que escribió en estos 15 años en el desierto, ese gozo se va a esfumar el día de hoy cuando leemos este episodio negro en la vida de David. Ese gozo, esa paz que tenía David, esa paz que David mencionó en el Salmo 4:8, en paz me acostaré. Esa paz hoy va a desaparecer de la vida de David. Es increíble este capítulo. David perdió el gozo. David va a perder la paz. David va a comenzar a marchitarse como una flor cuando es cortada de su tallo. Si tú agarras una flor, una rosa hermosa, y la cortas con una tijera del tallo que le produce vida, eventualmente se comenzará a marchitar. Así es David. David, desde este pecado, cada día que pasa, cada minuto que pasa, David comenzará a marchitarse como una flor. David era una flor hermosa, pero el pecado llegó a su vida. David sucumbió ante la tentación de una mujer y desde ese día su vida cambiará para siempre. Su paz se irá, su gozo se esfumará, su risa morirá. Solo quedará amargura en la vida de David. Eso lo hace el pecado. Es interesante, hermanos, es interesante que David cae en pecado cuando está en el palacio. Increíble. David cae en pecado, hermanos, es cuando está en el palacio. Nunca vimos a David desobedecer a Dios cuando estuvo en el desierto. Nunca ofendió a Dios en las luchas más fuertes de su vida. Nunca ofendió a Dios cuando Saúl lo persiguió. Nunca ofendió a Dios cuando todo el mundo lo traicionó. Nunca habló en contra de Dios. Nunca le dio la espalda a Dios. Ahora, en este momento, lo hace. Cuando está en el trono, cuando está gozando las bendiciones más grandes de su vida, le va a dar la espalda a Dios. Le va a dar una puñalada a Dios por la espalda. Cuando estaba gozando de las bendiciones. Increíble. Este es impactante. Vemos que David comete adulterio. David cometió adulterio. Una decisión fatal, le llamo yo. Punto número 2, una decisión fatal. Cuando el ejército israelita, hermanos, salió a luchar, si notaron el contexto que acabo de leer, cuando el ejército salió a luchar contra los amonitas, ¿saben cuál fue la mala decisión de David? Decidió quedarse en Jerusalén. Y está resuelto. Es terrible esta situación. Lo que le está pasando a David. Es triste esta situación. Lo que le pasó. Se queda en Jerusalén, descansando, ocioso. ¿Y saben qué va a suceder? Y esto resultó ser una decisión fatal para su vida. Lo que Satanás, veo aquí, hermano, en este punto, lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez que David se quedó solo. Bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría al pecado y que finalmente destruiría mucho de lo que David había llegado a lograr en su vida. Yo me hacía esta pregunta: ¿qué sucedió en la vida de David para que cayese en tal profundidad de pecado? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue el error que David cometió? ¿Cuál fue el error que David cometió? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento? Son preguntas que yo me hice. ¿Podía Dios haber evitado que David cayera en este pecado? Con seguridad se puede decir que Dios siempre provee una salida. Pablo dice que siempre Dios provee una salida a sus hijos en el momento en que son tentados. David, sin embargo, no va a ver la salida. David se va a enfocar en el pecado. David se va a enfocar en la mujer. David se va a enfocar en el cuerpo de la mujer. David se enfocó en la belleza de Betsabé. ¿Cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento? Me preguntaba yo hoy. ¿Por qué Dios no lo evitó? Dios lo evitó.
quiso evitarlo, le mandó algunas señales y David las ignoró. Es increíble que este capítulo es una advertencia a todos nosotros como pueblo de Dios, a todo hombre y a toda mujer de Dios, que nunca dé lugar a ser seducido por sus deseos carnales. Ese es el punto. Nunca debemos dar lugar, hermano, a ser seducidos por los deseos carnales. Jamás. La ocasión terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David. Qué triste situación. Qué irónico. Miren la ironía en este capítulo. Qué irónico. Mientras el ejército de Israel, mientras que el ejército de David derrotaba a los amonitas en la batalla, David era derrotado por la tentación y el pecado. Qué ironía en este capítulo. El ejército está derrotando a los amonitas en la batalla y Satanás está derrotando a David en su pecado, en su tentación, usando a Betsabé. Qué increíble ironía en este capítulo. Qué increíble. Yo me preguntaba, ¿qué aspectos de su vida descuidó David en el momento de ceder a la tentación? ¿Qué descuidó? Estuve leyendo un comentario de Matthew Henry, un gran comentarista. Hace algunos días lo estuve leyendo. Y Matthew Henry destaca 3 aspectos que David descuidó, que fueron ocasión para caer en pecado. Él dice que él descuidó su misión. Matthew Henry dice que David descuidó su misión. ¿Cuál misión? La que Dios le había dado, ser el rey de Israel, estar en la batalla. Número 2, descuidó el amor a lo fácil y la indulgencia del temperamento perezoso. David ahora es perezoso, está en el palacio cuando debería estar en la batalla. Nunca he visto a David descansando en batalla. Ahora lo veo descansando en la batalla. Cuando el ejército, su propio ejército, cuando Joab, su general, sus capitanes están en la lucha, él está levantándose tarde en su palacio. Y finalmente la inquietud de sus ojos. 3 aspectos de su vida, 3 elementos de su vida fueron descuidados. Su misión, el amor a lo fácil y la inquietud de los ojos. Hermanos, debemos hacernos algunas preguntas nosotros aquí en este momento. No descuidemos nosotros nuestra misión como cristianos. Tú y yo tenemos una misión como hombres y mujeres de Dios, como esposos, como cónyuges, como padres y como hermanos. Si tú descuidas la misión que Dios te dio primeramente como cónyuge, vas a recibir consecuencias nefastas en tu hogar, en tu familia. No descuides, mi amado hermano, la misión principal que el Señor te ha dado como hombre y como mujer de Dios. Increíble. Me impresiona este capítulo. Por eso les decía que quizás nos va a llevar más de un día poder analizar todo este capítulo. Imagínense, ya tengo casi 20 minutos en el devocional y no hemos entrado totalmente en detalle. Solamente hemos visto 2 aspectos, ¿verdad? David cae en pecado y vemos, como les he dicho, todo lo que esto concierne a la vida de David. Jamás David volverá a ser el mismo. Jamás. Hasta el día de su muerte enfrentará las consecuencias de este pecado. Qué increíble. Otro punto que veo en el contexto es que yo le llamo una mirada fatal. Una mirada fatal. Todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse sobre el terrado de la casa real. Desde allí David puede ver terrazas de las otras casas que se encontraban en terrenos más bajos más bajos. Y desde allí pudo ver, dice la Biblia, una de las casas vecinas, una hermosa mujer que se bañaba. Si David, yo pensaba esto, si David no miró a propósito la primera vez, sí pudo haber evitado el seguir mirando a la mujer. Vieron, Dios está abriendo la ventana, la puerta para que David huya del pecado, huya de la tentación. Pero sus ojos continuaron mirando y le fueron ocasión para caer. David se quedó contemplando a la mujer, dejándose llevar por sus deseos carnales, sin ponerse a pensar si aquella mujer estaba soltera o casada. La imagen que veía en sus ojos oscureció su mente. Oscureció la mente de David. Ya David no pudo pensar clara y sabiamente. Ya no pudo pensar.
sabiamente. Si notaron el contexto, por eso quise leer el contexto que leí. Cuando él pregunta quién es Betsabé, yo le llamo a este punto, el tercer punto, un interés fatal. David se interesó, ¿verdad? Así como se interesó en el capítulo 9 en buscar un descendiente de Jonatán o de Saúl a quien él pudiera hacerle misericordia, ahora tiene un interés fatal. ¿Por qué yo le llamo un interés fatal? David se dejó llevar por sus deseos carnales inmediatamente. No lo fue suficiente mirar a esta mujer, sino que comenzó a preguntar, a inquirir acerca de ella, quién era ella. Y su mensajero, miren esta palabra, sus mensajeros le dicen a David, le informaron que era una mujer casada. Se llamaba Betsabé y que era la esposa de Urías el Eteo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en el contexto, exegéticamente hablando? Esta información era suficiente para que David hubiese quitado su interés en aquella mujer. Dios le está diciendo, David, despierta. Esa mujer es casada. Se llama Betsabé y no solo es casada. Esa mujer Betsabé no solo es casada. ¿Sabes de quién es la esposa? ¿Sabes quién es su esposo? Es Urías el Eteo. ¿Sabes quién es Urías el Eteo? Si has prestado atención a esta serie, ¿tú sabes quién es Urías el Eteo? Según segundo libro de Samuel, Urías era un hombre fiel al ejército de David. Urías era uno de los 30 valientes en el grupo seleccionado de David. ¡Wow! Cuando David oye esa información, debió decir, bueno, está bien, voy a dejar quieta a esa mujer. Es casada, yo no puedo mirar a una mujer casada. Él tiene cientos de mujeres en su harén. Tiene esposas. ¿Por qué quieres llevarte a esa mujer? ¿Por qué, David? Despierta. Dios le está diciendo, David, oye, hey, aquí estoy, David, despierta, despierta. Esa mujer está casada y su esposo es uno de tus soldados más fieles, de los 30 hombres más fieles que tienes en tu ejército. Es la mujer de Urías el Eteo. Urías es el hombre que ha arriesgado la vida por ti en más de una ocasión. Es el hombre quien te ha dado la victoria en las batallas. No mires a esa mujer. Es casada y es la mujer de un perro fiel de tu ejército. Así le llamaban los generales en la antigüedad. Eran los perros fieles. Eran los mejores soldados que tenían en su ejército. ¿Sabes qué? David ignora esa petición. David ignora esa información. Como pueden ver en el contexto, Dios le abrió una puerta gigante a David para que no cayera y sucumbiera ante la tentación. ¿Saben qué hace David? La va a ignorar. ¡Wow! David va a ignorar esta información. ¿Qué deberíamos preguntarnos nosotros en esta altura del devocional? Cuando eres tentado, dice Pablo, no digas que somos tentados y que no podemos salir de la tentación, porque Dios dará en la tentación la salida. Es lo que Dios le está dando a David aquí. Dios le está dando la salida a David. Se la está dando. ¿Y saben qué va a hacer David? No va a hacer nada. Va a ignorarlo. David, sin embargo, estaba determinado a conseguir a esa mujer. Envió a traerla a su palacio, la tomó, ella vino a él y él durmió con ella. Qué triste historia. Qué triste desenlace en la vida de David. Qué triste. En más de una oportunidad, cuando leo esta historia, me provoca tener enfrente a David y agarrarlo por los hombros y zarandearlo y decirle, ¿qué te pasa, David? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mire lo que va a suceder. David va a matar a uno de sus amigos para ocultar su pecado. Va a matar a Urías el valiente, uno de los que había arriesgado su vida tantos años por él. ¿Qué te pasa, David? ¿Qué te pasa? Tú no eres así, me provoca decirle. Tú no eres así, David. Tú no eres así. ¿Por qué lo vas a hacer, David? ¿Por qué vas a hacer esta acción? Esto va a manchar el reino, va a manchar tu vida. Va a traer consecuencias nefastas en tu vida, David. ¿Qué te sucede? Despierta. Me provoca hacerle eso. David, tú escribiste salmos impresionantes. Tú escribiste un salmo donde hablabas de que en la presencia de Dios hay gozo y plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué vas a burlarte del salmo que tú mismo has cantado? ¿Dónde está el hombre que se deleita en la presencia de Dios? ¿Dónde está aquel David que escribió: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo?
Quiero ver a ese David. No quiero este David. No quiero este David carnal. No quiero este David que incluso va a matar a su perro fiel, a su mejor soldado, a uno de sus mejores soldados para ocultar o tratar de ocultar su pecado. David, ¿qué te pasa? Tú escribiste salmos hermosos, tú escribiste poesía hermosa. ¿Acaso vas a burlarte de lo que escribiste? ¿Acaso ya no eres el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué pasó con aquel hombre que consulta siempre a Jehová antes de la batalla? ¿Qué pasó con aquel David? Que tiene misericordia de sus enemigos. ¿Qué pasa con aquel David que no hace nada sin consultar a Dios? ¿Por qué ahora en el palacio, lleno de bendición, lleno de riquezas, lleno de incluso de sus esposas, de su familia, gozando a plenitud el gozo del Señor? ¿Por qué vas a hacer esto, David? Despierta. Wow. ¿Por qué te vas a robar las bendiciones? ¿Por qué vas a dejar que Satanás te robe las bendiciones? Tú eres el rey. David, tú eres el rey. Dios libró tu vida de tus enemigos. Dios te entregó tus enemigos en tus manos. Tú vistes el poder de Dios en tu vida por 15 años en el desierto. Tú mataste a Goliat porque Dios te lo entregó en tus manos. ¿Por qué ahora le vas a hacer esto a Dios? Al que te ha bendecido por tanto. El que te ha cuidado, el que te proveyó de vida, de salud, de comida, de ropa y de agua en el desierto. No puedes hacerle eso a tu Dios, David, ni al reino que te ama. No puedes hacerle esto al reino. No puedes dejarle esta mancha a tu familia. No puedes manchar tu hogar. No puedes hacer eso, David. Wow. No se imaginan cuántas horas yo he meditado. Años en este capítulo. Impresionante. Debemos meditar a esta altura del devocional. David, el hombre de Dios, cae en pecado. Cae en pecado. Wow. David está ciego. David, quien había ascendido muy alto con la ayuda de Dios al trono, ahora ¿saben qué? Ahora descendía a las profundidades del pecado de adulterio y descenderá aún más. ¿Con qué rapidez se apoderó el pecado en la vida de David? Todo, hermanos, ¿saben por qué? Todo porque se apartó sus ojos de la ley de Dios. La tragedia llega a nuestra vida cuando apartamos nuestros ojos de la palabra de Dios. Cuando dejamos de mirar a Cristo en nuestra vida, allí viene la tragedia de nuestra vida. Allí viene el pecado, allí viene la tentación. ¿Y saben qué? Sucumbimos ante ella. A esta altura del devocional, de la reflexión, tú debes preguntarte, ¿estamos nosotros, estoy yo, estás tú, quitando los ojos de la ley de Dios? ¿Están tus ojos en la ley de Dios? ¿O dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? ¿En el placer? ¿En los deleites? ¿En el pecado? ¿En la vanidad? ¿En la lujuria? ¿Dónde está tu mirada? Ahora David no tiene su mirada en Dios. ¿Saben qué? Lo más triste es que siempre consultó a Dios antes de cada batalla. Y cuando consultó a Dios, Dios le entregó a su enemigo. Ahora esta batalla en su propia vida la va a perder. ¿Saben por qué? Porque no consultó a Dios. Si David hubiera consultado a Dios en oración, él habría salido victorioso en este pecado, en esta tentación. Pero ¿saben qué? Ignoró el mensaje de Dios. Es una mujer casada, es la esposa de un hombre fiel en tu ejército, por lo tanto debes desistir. ¿Saben qué? Ignoró. ¿Cuántas veces tú ignoras la advertencia de Dios y caes en el pecado? El sabio ve el mal y se aparta, mas el simple se muestra confiado, escribió Salomón. Entonces, quiero dejar para mañana y quizás para pasado mañana. Quiero que pienses y medites en estos tres puntos que estudiamos en la tarde de hoy. Vieron cómo se va a destruir la vida de David, cómo el reino va a sufrir y sobre todo cómo su familia va a sufrir consecuencias por su pecado. Así que no olviden, el pecado destruye relaciones. Aún David, el hombre usado por Dios, el rey de Israel, cae en pecado. Es una advertencia para que tú y yo y cada uno de nosotros estemos atentos a la palabra de Dios. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú y yo no estamos meditando en la ley de Dios día y noche, estamos sucumbiendo ante el pecado y ante la tentación. Te dejo con estos puntos, con estos principios aplicables como lo hemos visto hoy, para que sea Dios bendiciéndote y que esta palabra haya llegado a tu corazón. Y recuerda, el pecado es destructivo y destruye todo tipo de relaciones. Estamos viendo el ejemplo en la vida de David. Bendiciones para ti, mi estimado hermano. Voy a leer el chat. Estoy aquí en el chat. Déjenme que voy a cortar aquí la grabación aquí.